Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos hoy jueves 4 de abril del año 2019, que si recuerdo correctamente es April's Fool Day, o no, vamos a ver, apreciables amigos, es hoy fue el lunes 1 de abril, el día de las bromas. Se nos pasó el día lunes entre tantas cosas. ¿Y por qué tenía en mente el 4? Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a compartir hoy con ustedes notas que definitivamente no son bromas que nos deben nos deben de motivar a pensar acerca de la sociedad en la que queremos vivir y qué queremos hacer dentro de esta sociedad. Por supuesto, amigos, que dentro de esta toma de decisiones que tenemos que hacer cada uno de nosotros en lo personal, primero tomar la decisión de aclararnos las ideas, luego, importantísimo, tomar la decisión de dar esa batalla de nuestras vidas porque se puedan cambiar esos prejuicios que son además de esos falsos a partir de los cuales siguen actuando la mayoría de nuestros compatriotas. Pienso que parte de lo que vamos a comentar con ustedes en lo que respecta a la encuesta de Prensa Libre hoy, que pues bueno, yo diría que la mayor de estas sorpresas es lo cercanas que están tanto la primera y la segunda candidata entre entre el interés de voto de los guatemaltecos. ¿Quiénes son estas? Esta es según la encuesta llevada a cabo por la empresa ProDatos junto con Prensa Libre y Guatevisión. Yo quería darles los datos que me parece muy importante en lo que respecta, antes de empezar a comentar la encuesta, que por supuesto lo vamos a hacer más adelante con Jorge Jacobs. Quería compartir con ustedes la ficha técnica de la misma, porque esto es algo muy importante que debemos entender. La encuesta la llevó a cabo la compañía ProDatos. El tipo de investigación que llevaron a cabo es concluyente descriptiva. O sea, son conclusiones absolutas en un momento específico que describen, como podríamos al ver una imagen y la describiéramos, cuáles eran las intenciones de voto y de no voto, de lo cual nosotros también vamos a la hora, porque hoy me voy a animar a hacer un pronóstico, de eso que les encantan a los oyentes. Hoy sí me voy a animar a hacer un pronóstico en lo que respecta a quién podría ser la siguiente persona que ocupara el cargo de presidente en nuestro país. Y lo voy a justificar. No voy a decir con los pelos de la burra en la mano, sí, bueno, ya lo dije, pero lo voy a justificar a partir de un análisis no solo superficial, sino un análisis con un poco más de detalle de esta encuesta que viene publicada hoy en Diario Prensa Libre. El universo de los encuestados representan al universo de guatemaltecos, hombres y mujeres de 18 años y más, residentes en áreas urbanas y rurales. La muestra es de 1,200 entrevistas con un margen de error de del 2.8%, que es un margen de error bajo, un más menos 3%, me voy a atrever a redondearlo con el permiso de los señores de ProDato, y con un 95% de certeza.
Visitaron 124 puntos muestrales, poblaciones visitadas, y la recolección de los datos se llevó a cabo del 19 al 27 de marzo de 2019. O sea que para estarla presentando hoy, jueves 4, pues sí que deben de haber corrido bastante los señores de ProDatos. Pero bueno, con más detalle acerca de esta encuesta vamos a conversar con ustedes más adelante junto con Jorge Jacobs. Por cierto, hoy en el segmento editorial nos va a acompañar María Dolores Arias con su artículo publicado esta semana que aborda dos cosas. Aborda el endeudamiento y cómo ese endeudamiento, vamos a ver cómo nos va a llevar María Dolores al de endeúdese y exprópiese, porque si recuerdo correctamente ese es el nombre de su artículo. Pero bueno, vamos en el siguiente segmento para darles tiempo a los oyentes para que compartan, y hoy a lo mejor cuando les anuncie quiénes son nuestros invitados, a lo mejor los va a motivar a algunos que solo de vez en cuando dicen, ay, yo estoy aquí feliz escuchando, pero la verdad es que me da un cachito de pereza conectarme al Face para compartir todo a pulmón. Pero a lo mejor hoy sí se van a animar cuando les cuente quién es nuestro invitado. Primero ya les mencioné que en el siguiente segmento nos va a acompañar María Dolores para que hablemos del tema del endeudamiento y la expropiación de bienes que se da a vamos a ver, bueno, yo no les voy a adelantar nada, tengan curiosidad, conéctense y compartan todo a pulmón y no nos dejen de escuchar. Pero no solo nos va a acompañar hoy María Dolores, a partir de la 1:30 vamos a conversar con el licenciado Carlos Moscoso. ¿Quién es el licenciado Carlos Moscoso? Pues bueno, él es uno de los abogados del coronel Chiroy. El coronel, como pues era de esperar, y si recuerdan la semana pasada yo les dije que en martes o jueves íbamos a tener la posibilidad de los íbamos a contactar, ya sea al coronel Chiroy o a sus abogados, para que estén con nosotros y hablemos de este caso que tiene que ser tiene que ser conocido, tiene que ser discutido, porque es un caso que lamentablemente ejemplifica muchas de las cosas que siguen sucediendo en nuestro país y cómo tristemente la gente que actúa de forma violenta, violentando los derechos de los otros, son los que al final prevalecen. Y la ironía es que eso nos lleva a vivir en muchos lugares en condiciones sumamente precarias, que lleva a nuestros compatriotas que viven en esas áreas a ver hasta como salvadores a los narcotraficantes. Y tengan esto en mente, porque esto me va a servir este punto me va a servir a la hora de hacer el análisis en lo que respecta a por qué a Sandra Torres esa relación con narcotraficantes, al menos frente a un grupo de votantes, no le afecta. Y pienso, pues bueno, que eso me va a servir para comentar también rápidamente lo que está pasando en Nueva Cajolá, en Champerico, Retauleu, en lo que respecta a esta avioneta que fue identificada por los radares de las fuerzas de tarea de nuestro país, y que, cosa increíble, no han podido no se diga, ni la policía ni el ejército se han podido ni siquiera acercar a esta avioneta. Por supuesto, el jet que también fue encontrado, imagínense ustedes, un jet, o sea, jet desechables. Yo cuando pensaba esto es tanta la ganancia que tienen los narcotraficantes hoy, que se pueden dar el lujo de desechar jets, porque un jet desecharon en Escuintla. Pero bueno, en el de Reu es donde han tenido problemas, porque pobladores, o sea, personas que viven en los alrededores,
alrededor de unas 200 personas impiden que tanto la policía, los miembros de las fuerzas de tarea de la policía de nuestro país y el ejército puedan entrar, que por cierto, por ahí me cuentan que están siendo apoyados por los gringos. Entonces, pues bueno, un motivo más para dudar de las declaraciones del vocero que les dijo acá y que saber ni quiénes sean, que ya no estaban el gobierno gringo colaborando con las fuerzas de tarea. Pero bueno, en fin. El punto aquí relevante es que hasta parece que los narcotraficantes, los criminales que llegaron a vaciar esta avioneta que aterrizó en Reu, no lograron escapar como sí lo lograron los que abandonaron el jet. Y los tienen acorralados en una casa, pero no pueden, repito, entrar por ese par de cientos de vecinos del lugar que no dejan que pase las fuerzas de seguridad. Están protegiendo a los narcotraficantes. ¿Por qué? Ajá, de eso. Ya saben, voy a comentar más adelante cuando esté con nosotros. Voy a compartir con ustedes mi conclusión de por qué esto. Y vean ustedes, es increíble. Esa relación de Sandra Torres con narcotraficantes, al menos con un grupo de votantes como los que estoy describiendo ahorita, que impiden que pasen las fuerzas de tarea y el ejército a atrapar a los criminales que aparentemente están refugiados en una casa cercana a donde aterrizó este avión, que es con este grupo de votantes. Y por eso es fuerte Sandra Torres en el área rural, y eso es lo que le permite en este momento ocupar, no muy lejos de Sur y Ríos, pero en este momento le permite ocupar el primer lugar en lo que respecta a las preferencias de los votantes en Guatemala, según la compañía Prodatos de que hizo esta encuesta, de la cual pues yo ya les compartí a ustedes la ficha técnica. Pero bueno, solo para terminar hoy, pues bueno, a partir de la 1:30 va a estar con nosotros el abogado del coronel Chiroy para que comentemos obviamente sobre este caso. Pero previo a eso, para que pongan atención lo importante que es compartir todo a pulmón todos los días y particularmente hoy. Porque bueno, ya ustedes saben que nosotros somos políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque nos gusta ser correctos. Hay una frase, déjenme ver si la tengo aquí a la mano. Hay una frase que quiero compartir con ustedes que ejemplifica nuestro pensamiento. Es una más que ejemplifica lo que nosotros creemos, sostenemos y pensamos en Libertópolis y en todo a pulmón, por supuesto. Amigos, y es una frase de Russell Ballard que dice: puede que no sea fácil, conveniente o políticamente correcto defender la verdad y lo correcto, pero es lo correcto a hacer siempre. Y eso vamos a hacer nosotros en todo a pulmón. Hoy, antes de que comience la entrevista al licenciado Carlos Moscoso, abogado de el coronel Chiroy, vamos a compartir con ustedes un video donde vamos a ver y a escuchar al mismísimo coronel Chiroy, que por cierto nos dicen que es en un momento, si nosotros seguimos el proceso y lo vamos a seguir, lo podemos llegar a entrevistar a él. Y pues bueno, eso es lo que esperamos en algún momento hacer. Vamos a seguir el proceso que sea necesario, ya que entendemos que para dar una entrevista, y nos parece lógico, ya que pues todavía está enfrentando un proceso judicial, que para dar una entrevista el coronel Chiroy necesita autorización. Entonces, pues bueno, vamos a seguir nosotros ese proceso para que algún día lo podamos tener a él aquí ya en vivo y en directo, pero hoy sí vamos a pasar un video como a eso de la 1:20, así que tendré yo que correr, amigos, para poder cumplir con toda lo que tenemos para ustedes hoy. Por cierto, esto pues no amerita mayor comentario, era de esperarse. Ya probablemente ustedes saben que los beliceños decidieron aplazar el referéndum en lo que respecta a esta discusión que hay entre nuestros gobernantes y los gobernantes de Venezuela en este reclamo territorial y marítimo que tiene nuestro gobierno
en lo que hoy es parte del territorio de los beliceños, motivo por el cual la campaña en contra del vota no en el referéndum era la más fuerte en Belice, que por cierto esta suspensión de la consulta que se iba a llevar a cabo en los próximos días, que la hace un tribunal, porque aparentemente sí es inconstitucional para los beliceños llevar a cabo este referéndum. Entonces, aquellos que pusieron la acción, el que es, entiendo, el grupo opositor, los quienes pusieron la acción para que fuera suspendido el referéndum, pues tienen la razón, lo que significaría entonces que para que puedan votar a favor de que sea conocido internacionalmente, en cortes internacionales, esta disputa entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Belice en representación de sus ciudadanos, por supuesto, para que sea, que recuerden que esa es la única pregunta, vamos a las cortes y que ahí se decida, esa parte que ya nosotros gastamos 400 millones de quetzales, que bien podríamos haber aprovechado para que se le consultara a los ciudadanos acerca de Prorreforma, y a lo mejor ahorita sería otro el escenario que tendríamos los guatemaltecos, en fin, un escenario positivo, un escenario que nos llenaba de esperanzas en lo que respecta a la posibilidad de crecimiento, progreso y desarrollo de nuestro país, pero no se dio. Gastaron alrededor de 400 millones de quetzales en una consulta que no va a servir de nada, porque una reforma constitucional en Belice, por favor, la van a hacer los beliceños. ¿Quién lo cree? ¿Cuándo la van a hacer? Y para reclamarles un pedazo de tierra y una salida al mar que ya tienen ellos. O sea, yo lo veo poco probable que se va a llevar a cabo, pero bueno, en fin. Solo les quería comentar esto, apreciables oyentes. Hay un índice que fue presentado hace un par de días que quiero tratar con un poco más de detalle con ustedes. Por la agenda que tenemos, veo que va a ser muy difícil que lo abordemos hoy. Pero es un índice que es lo que aborda es los puntos que hacen invivibles las sociedades. Y se llama el índice de la miseria, que por cierto está encabezado, adivinen ustedes por quién. Los tenemos aquí cerca, no tan lejos de nosotros. Están por ahí en Sudamérica. Más de alguno de ustedes ya debe de saber a quién me estoy refiriendo. Sí, a Venezuela. Venezuela encabeza el recién publicado Misery Index. Nosotros, los guatemaltecos, estamos en el lugar 33. El Misery Index, solo les voy a contar rápidamente qué es lo que mide. El Misery Index refleja la suma de las tasas de desempleo, inflación y de préstamos bancarios de un país, menos el cambio porcentual en el PIB real per cápita. Y de esta manera, en primer lugar, después de hacer estas mediciones, como les comentaba, se encuentra en primer lugar, o sea, los que más miserablemente viven son los venezolanos, seguido curiosamente por Argentina, Irán, Brasil, Turquía, Nigeria y Sudáfrica. Nosotros, los guatemaltecos, al menos no estamos tan miserables según este índice como hubiéramos creído. ¿Qué otras cosas puedo hablarle? Bueno, ayer ya habíamos comentado acerca de el que iban a elegir al Contralor General, y pues bueno, se cumplió. Si tan solo Marito me pusiera atención, 8, gracias, que tal y como se había anunciado, pues se eligió como Contralor General al licenciado Salazar, que ha sido pues sumamente cuestionado, el licenciado Edwin Salazar, a pesar que, por cierto, él tiene experiencia como director de auditoría de entidades especiales. ¿A qué se referirán con esto de entidades especiales en la Contraloría General de Cuentas? Entonces, pues bueno, mucho se ha dicho, ya yo mencionaba los comentarios que hizo, Mario, 18, gracias Mario. Sí,
Muy bien, qué bien, qué bien. Así está mejor. Ok, gracias. Pues bueno, como les había comentado, el principal cuestionamiento ha venido de diputados que han acusado a otro grupo de diputados de comprar votos a favor de Edwin Salazar. También se ha mencionado al presidente Jimmy Morales, que según los rumores que han circulado, se reunió con los que eran los candidatos para preguntarles si estarían dispuestos a dar marcha atrás en lo que respecta a una resolución que había tomado la Contraloría hace algunos años en lo que respecta a una supuesta deuda que se tiene con Ángel González, el dueño de la mayoría de los canales de televisión abierta, que como bien saben ustedes, existe una orden de aprehensión en contra de la esposa de Ángel González, que es la que aparece como representante y propietaria de estos medios, y el señor González, que bueno, él ya es célebre en nuestro país. Entonces, célebre en el sentido de que en un tiempo se consideraba que él era quien ponía o quitaba presidentes en Guatemala por el poder que tenía, cuando pues la única opción que había en nuestro país eran precisamente sus canales, y que también no solo son canales, sino recuerden que también tiene una cadena de radios importantes en nuestro país. Pero la pregunta que yo me hago, y se las hago a ustedes, apreciables oyentes, es si podemos confiar en Edwin Salazar, el nuevo Contralor General de Cuentas, porque ayer no solo fue electo, sino también tomó posesión. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Podemos confiar o no? Bueno, como a todos les vamos a dar el privilegio, pues al fin será un privilegio, le vamos a dar un compás de espera a ver cómo va a actuar. Pero si acaso efectivamente da marcha atrás en esa decisión que se tomó en lo que respecta a una deuda de más de 300 millones de quetzales que exige Ángel González a los tributarios, y digo a los tributarios porque dicen que es deuda que tienen los gobiernos con él. Si acaso él viene y da marcha atrás en lo que respecta a esta decisión que tomaron las autoridades de la Contraloría hace ya algunos años, entonces inmediatamente va a empezar a perder esa poca confianza que hoy le podemos tener, o ese beneficio de la duda al cual hacía yo referencia que le podríamos dar, a la que ya se le está acabando ese periodo del beneficio de la duda, es a la fiscal general Consuelo Porras, que ayer pues contestó de alguna manera, o intentó contestar por medio de un comunicado de prensa, a los cuestionamientos que se le han hecho en el caso de Sandra Torres, que si acaso nos da tiempo hoy lo vamos a tratar, y si no mañana, pero sí creo que es importante que abordemos los comentarios de cómo responde la fiscal a este cuestionamiento en lo que respecta a los tiempos que le llevó el tomar la decisión de presentar este caso en contra de miembros de la UNE, incluida a su candidata presidencial. En fin, y para ir terminando, yo quería también mencionar el tema del artículo del doctor de la Torre, que me pareció buenísimo, en el diario Prensa Libre, y en el diario El Periódico, que estoy totalmente de acuerdo con el plan de gobierno del doctor Armando de la Torre. Por favor, léanlo, buenísimo. Apoyamos las 6 propuestas que hace el doctor Armando de la Torre en su columna de hoy, publicada en diario El Periódico. Excelentes. Y esos son puntos que debemos de buscar. A ver, más aún, yo hasta pensaba que debería de servirme y me va a servir para ese guión que voy a hacer cuando empecemos a entrevistar a los candidatos, sean para la presidencia o sean candidatos a diputados. En lo que respecta al voto en el extranjero, que
pues primero que todo, lamentable, es un fracaso anunciado. Pudo haber servido para hacer pruebas interesantes, pero los temerosos magistrados del Tribunal Supremo Electoral actual, lamentablemente al final decidieron que la votación, a pesar de que apenas son un par de miles los que van a llegar, se va a hacer de forma presencial y solo en 4 ciudades. En Los Ángeles, en California, en Nueva York, en el estado de Nueva York, en Houston, el estado de Texas, y en Silver Spring de Maryland. Y en lo que respecta, solo para que no diga que no menciono la lista de los corruptos, sí la quiero mencionar, porque me llama la atención que hace falta alguien dentro de los guatemaltecos. En la lista de los corruptos que solicitó Norma Torres y que le mandó el secretario de Estado Pompeo, aparecen 7 guatemaltecos. ¿Quiénes son estos 7 guatemaltecos? Ingrid Roxana Valdetti, Mauricio López Bonilla, Woody Rivera, Eric los anteriores, pues creo que no necesitan mayor presentación, ¿no? La primera, la vicepresidenta, Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, Woody Rivera, exdiputado y expresidente del Congreso, Eric Santiago de León es exmagistrado de sala condenado a 5 años por el delito de cohecho pasivo al haber intentado cobrar un soborno por una resolución favorable. Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IX, condenado por el caso Expisa a 6 años y 3 meses de cárcel. Edgar Baltasar Barquín Durán, Edgar Barquín, donde terminó expresidente del Vanguard, condenado a 2 años y 6 meses por tráfico de influencias por el caso lavado y política. Y finalmente, y este es el delicado, José Armando Ubico Aguilar, condenado a 46 meses por tráfico de heroína en Estados Unidos en el 2003. En la actualidad es diputado del Congreso de la República y busca la reelección. Creo que en el caso de José Armando Ubico Aguilar tendrá que repensar el Tribunal Supremo Electoral si van a mantener su inscripción como candidato a diputado. El que me llama la atención, que hace falta en esta lista, yo no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención, es Otto Pérez Molina. Imagino porque él todavía no han terminado ninguno de sus juicios, en los cuales sin duda van a terminar en una condena, porque no veo imposible que Otto Pérez Molina, que ya regresó al Mariscal Zavala, pueda librarse de esa condena. Pero vaya, no me digan que no les parece extraño que no hayan incluido a Otto Pérez Molina. Y bueno, hasta ahí tenía aquí un par de cosas más, pero creo que los podemos hablar para mañana. Una de ellas tiene que ver con la voracidad de los burócratas de los organismos supranacionales, aunque esto creo que lo puedo hablar con MD, que ya me está esperando allá afuera. Así que, amigos, quiero agradecer a los liberhéroes que están compartiendo todo pulmón. Vamos a ver cuántos son. Son 32, y no me voy a ir a la pausa sin mencionar a aquellos que puedo ver que ya han compartido. Carlos Humberto Miculash, Marco Cruz, Silvia Irina de Lizama, John Figueroa, Ramón Parellada, Álvaro Ibarra, Juan Carlos Ceballos Schaefer, José Ovidio Castro de Paz, Ingrid Judith Castillo, Edgar Danilo Ruiz Morales, Manuel Barrientos, Salvador Orellana Pontaza, Gustavo Toc, José Calderón, Michelle Fernández, son los que puedo ver rápidamente que han ya compartido todo a pulmón. Va 32 veces compartido, eso quiere decir que vamos bajos, y yo que me puse de meta hoy las 100 veces compartido todo a pulmón. Por cierto, solo una nota en desarrollo que probablemente vamos a comentar con más detalles, si es que vale la pena mañana, es que ya el partido Semilla solicitó hoy un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra la anulación de la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia de nuestro país, que era ya de esperarse, pues ya habían anunciado que iban a hacerlo. Mañana, con más conocimiento de causa, vamos a poder comentarla. Pero por el momento me voy a la pausa para que le demos la bienvenida a María Dolores Arias y les dé chance a los oyentes para que nos lleven, ahorita que va a estar María Dolores, a por lo menos 50 veces compartido todo a pulmón en el siguiente segmento. Give me
aquí estamos riéndonos porque acabo de tener un reclamo emocional, digo. Aquí está sentimental hoy Jorge Jacobs, tal vez porque hace 8 días fue su cumpleaños. Pero bueno, pues será por eso, George. Hoy jueves. No creo que tenga nada que ver. No son los jueves de CICIG, sino son los jueves de Jorge, de reclamos. Me reclama, MD, me reclama, George. Espero que los oyentes no me reclamen. Pero bueno, ¿qué me reclama George? Que mencioné que iba a estar con nosotros MD, que iba a estar con nosotros, que va a estar con nosotros el abogado del coronel Chiroy. Y me olvidé de él. Jorge, sí te mencioné. Sos realmente un sentido. A ver, oyentes, no les dije. Más adelante vamos a analizar con Jorge la encuesta. Sí, va, entonces, George, por favor, oyentes. Bueno, ahora hay que poner fanfarrias. Después de corregir, a ver, démosle la bienvenida. Jorge, bienvenido, Jorge. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Hola, MD. ¿Qué tal, Marta Yolanda? ¿Qué tal, Jorge? ¿Y qué tal a todos ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, MD, vamos a que presentes tu artículo hoy a los oyentes, tu artículo que fue publicado el martes pasado. Ayer. Ayer. No, el martes. No, el miércoles. Martes. No, miércoles, ahora es miércoles. ¿Martes o miércoles? Ahora es miércoles. Ahora es miércoles. Okay. Que tiene como un mes que estamos saliendo el miércoles. El expropiese y el endeúdese. Entre el expropiese y el endeúdese. O sea, entre ¿qué? Hugo Chávez y nuestros presidentes. Entre Hugo Chávez y los diputados, básicamente. Por eso es entre el expropiese de Hugo Chávez y el endeúdese de los diputados. ¿Cuál es la diferencia? Y de eso es lo que trato de hablar en este artículo, y hablo precisamente de, muchos recordarán, o tal vez algunos recuerden, este video que se hizo viral, donde en un programa, en un domingo, a lo presidente, Chávez empieza a expropiar a diestra y siniestra el centro de Caracas. Y entonces expropia varios edificios. Ahora, si analizamos los decretos que se aprobaron el mes pasado en el Congreso, podemos encontrar algunas similitudes en el caso que les acabo de comentar, entre el video de expropiese y lo que sucedió con los decretos aprobados en el mes de marzo. Para tener ese contexto, para entender a lo que me refiero, es importante que sepamos que en las últimas 3 semanas de marzo, los diputados del Congreso aprobaron los únicos 3 decretos que se han aprobado en este año. Esto quiere decir que aprobaron un decreto cada semana. No tendría mayor trascendencia estos decretos si fueran algunos si fueran relacionados con temas poco trascendentales como declarar el día del lápiz o algo similar. Sin embargo, 2 de estos decretos que se aprobaron fue de deuda, endeudar aún más al tributario. El primero fue el decreto 1/2019, o sea, el primer decreto, se dispararon $100 millones, se despacharon los diputados para el proyecto Crecer Sano, que es un proyecto de nutrición y salud en Guatemala. De este ya escribí un artículo que se llamaba Crecer Endeudados. $100 millones aprobaron en esa semana. Luego, para hacerles una referencia, el préstamo, fue un préstamo que los burócratas, tanto nacionales como internacionales, decían, es que ya es la última oportunidad. Si no lo aprueban, lo vamos a perder. Y luego a las semanas, esta es la última, ahora esta sí es la ultimita. Y luego nos decían, esta es la ultimitititita, y así iban. Eso ya parecía el pastorcito. Casi que Pedro y el lobo. Peores que el pastorcito. Peor. Y así estuvieron amenazando hasta que se aprobó a finales de del mes pasado, perdón. Y ahí las discusiones que habían era a quiénes les daban los fondos y cuánto les daban de porcentaje, y la disputa estaba entre si era el Ministerio de Desarrollo, si era el Ministerio de Salud y cuánto le iban a dar a cada uno, que por cierto, si no lo recuerdan, cuando fue el problema del Ágata, del volcán, de la erupción del volcán de fuego, fueron señalados por haber hecho compras sobrevaloradas. Luego, el segundo decreto fue el 3/2019. Y en se aprobó otro préstamo por $120 millones para la tercera etapa del programa de inversión de infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos. Y a son de broma, recuerdo que cuando hablábamos de esto y le decía a Mario, ahora sí, Mario, tu escuela va a estar, pero nítida, y tienes que ir a pedir que dónde está todo el equipo, que se aprobaron con estos $120 millones. Y la pregunta es, ¿por qué aprobar más fondos a quienes se resisten a transparentar la ejecución de los mismos con la excusa de la autonomía? ¿Acaso conocemos quiénes y cuánto personal está contratado?
y cómo se usan los recursos asignados. Así que en el lapso de 3 semanas, los diputados de manera más que irresponsable aprobaron 220 millones de deuda a cuenta del tributario, actual y futuro. Es tal esta irresponsabilidad que cuando aprueban estos préstamos, la fuente de financiamiento está a cargo del Ministerio de Finanzas, a quien le corresponde, y les leo lo que dicen la mayoría de estos decretos, prever asignaciones presupuestarias para cada ejercicio fiscal. En pocas palabras, agréguelo a la cuenta del tributario, es decir, mientras puede, financie con más deuda, y cuando ya no le quieran dar fiado, aumente los impuestos. Así que entre dimes y diretes de las elecciones, como que no quiere la cosa, los diputados al mejor son chavista del endéudese aprobaron 220 millones de dólares más al endeudamiento tributario. Así que entre el exprópiese y el endéudese no hay mucha diferencia de fondo. Mientras el primero te quita la propiedad de inmediato, en el otro es cuestión de tiempo. Hay un índice que fue recientemente publicado que me parece interesantísimo, MD, que es el índice, veamos, es el índice de la miseria. ¿Qué es lo interesante de este índice de la miseria y por qué ya el Misery Index? ¿Y por qué lo menciono nuevamente? Porque el Misery Index o el índice de la miseria refleja la suma de las tasas de desempleo, inflación y de préstamos bancarios de un país, menos el cambio porcentual en el PIB real per cápita. Y al hacer estas mediciones, adivina quién es el país donde más miserablemente se vive hoy. ¿Qué dirías? A ver. Uno pensaría Venezuela. Muy bien. Le pegó. Le pegó. ¿Por qué será el fácil, no? Al que te aseguro que si no le pegas al segundo. Sí, el segundo me sorprendió. Me sorprendió el que ocupa el segundo lugar. Tendremos que analizarlo con detalle, George, índice de la Pienso miseria. que tiene mucho que ver con el tema de la inflación. De la inflación y la deuda. Sí. Porque ambos son países altamente endeudados y no se diga la inflación que hay que se calcula que este año en Venezuela va a ser de 10 millones %. Sí, sí, yo recuerdo bate todos los ¿sí? récords. Zimbabue se queda como Zimbabue se quedó atrás, o sea, ahora Zimbabue ya no nos sirve de ejemplo, George. Sí. Increíble. Si cuando comentábamos que el año pasado fue más de 1 millón, un oyente, no, yo leí era 1500%, dije, no, 1500% habrá sido cuando todavía estaba vivo Hugo Chávez, pues. El año pasado fueron 1 millón %. Es un número tal que no lo puedes ni imaginar. Imagínate, o sea, se entiende perfectamente por qué los venezolanos encabezan el índice de la miseria. Y en el tema de los préstamos, MD, hay un problema que debemos importante entender. Hoy en el diario Prensa Libre, dije yo voy a aprovechar cuando estemos con María Dolores para mencionarlo, vemos la voracidad de los burócratas de los organismos supranacionales que rápidamente andan buscando excusas para venir a ofrecer préstamos. Claro, recordemos que hay una comisión. Así es. Hoy esto. viene el representante del BID a hablar de algo tan importante como las carreteras y el transporte y la. ¿Qué significa esto? Que ya ahorita deben estar negociando con los gobernantes préstamos para carreteras, para el transporte y cualquier excusa que solo les sirve a ellos. ¿Te acuerdas como aquel préstamo que metieron en el último artículo de la ley esta de que conocíamos como ley de vegetales, que se conoció como ley de vegetales, que no era eso, pero que en el último artículo era y se aprueban no sé cuántos millones para Odebrecht? Sí. Es un engaño, pero tremendo y lo que yo pensaba que al final todos estos burócratas que se los dan de señorones y viven una vida de multimillonarios parasitaria, por supuesto, a costa de los demás, son como los politiqueros, son vendedores de falsas ilusiones y son promotores de fraudes y estafas. Y así es como debemos empezar a referirnos a ellos, porque si yo vengo y te digo, mira, MD, aquí te traigo este préstamo basta, bueno, como es MD, le voy a decirte de 1 millón de quetzales, ¿qué tal? Pero y tú me vas a decir, ¿y de dónde voy a sacar 1 millón para pagártelo? ¿Y para qué lo quiero? Te lo voy a pagar? Mira, no te preocupes, MD,
el dinero te lo voy a dar a ti. Y se lo cobramos a Jorge. Y se lo cobramos a Jorge. Me parece, buen negocio. ¿Te parece? Yo no sé. Bueno, sí. Sí, sí. No, entonces, y le voy a dar un poco a Lisette, y entonces ya es más fácil asegurar el cobro. entonces, ¿qué vas a hacer? Me parece el ejemplo buenísimo. Claro. ¿Qué dicen los gobernantes? Basta, bueno, deme el dinero. Lo que pasa es que no te he dicho la trampa. La trampa es que vas a tener que cumplir con un montón de cosas, pero primero yo voy a hacer mis consultorías. Entonces, claro, entre del millón yo me voy a quedar con por lo menos 100,000 y no voy a hacer nada. Y luego me las voy a arreglar para darte muy poquito. Del millón tal vez te voy a dar otros 100,000 para que los distribuyas. Pero eso sí, te voy a cobrar intereses sobre el millón. Pero al final dirás, bueno, por lo menos del millón me quedaron 100,000. Y total, no lo voy a pagar yo, lo va a pagar Jorge. El oprimido tributario. Así es. Hubieran visto la cara que puso. Ese sí, como sufre George. Sí, pobrecito. Ahora entendí lo que me dice Lisette. Pobrecito. Pero bueno, en fin. Yo los tengo que dejar. Ya sé que te vas. Solo esto, dice Judith Rodríguez. Saluditos, chicas guapas y... Gracias. A ver, George, para que te... Y chico guapo, muy así bien. Que para que... Sí, Judith, porque si no te van a reclamar. También entrarías al club de las reclamadas. Así es. Y yo quiero agradecer a los liberhéroes del Libertópolis, que ¿saben cuántas veces va compartido ya nuestro programa? 57 veces compartido, así que podemos llegar a los 100, por favor. Todavía recuerden que nos faltan comentar lo que nos dé tiempo de comentar hoy, la encuesta de Prensa Libre. Y luego vamos a ver ese video donde vamos a escuchar contar al mismísimo coronel Chiroy lo que sucedió ese fatídico día en la cumbre de Alaska, que le representó a él y a los miembros de su tropa estar casi 6 años presos. Y luego le vamos a dar la bienvenida al licenciado Carlos Moscoso, abogado del coronel Chiroy, para que nos comente ya con más detalle sobre este caso. Pero antes de hacerlo, yo le quiero agradecer a todos los liberhéroes que nos permiten llegar a 57 veces compartido nuestro programa. Le quiero agradecer a José Tomás Núñez Pais, a Agricultura Miel, José Tomás Núñez Pais, ya lo mencioné 2 veces, gracias. También a Rubén Alejandro Orellana Guerra, agradecerle a Sergio Ricardo Díaz Durán Vix, a primo mío, a Alberto Flores Álvarez, ya van a decir nepotismo, el primo de Marta Yolanda está compartiendo. Alberto, saludos Sergio, un abrazo. Alberto Flores Álvarez también ya compartió Jairón Vélez, Javier Estuardo, Cojulum Benard, que es de los que más comparte, gracias Javier Estuardo. Omar Castillo, que también es de los que está casi todos los días con nosotros, no se diga. Carmen Berganza de Andrade es otra de esas liberhéroes que nos acompaña casi todos los días, al igual que Raquel Miss Rají Levi. Y Ludwig Marroquín tiene toda la razón, él fue el número 33, y veo que más y más se están sumando a compartir, así que en el siguiente segmento ya voy a leer a aquellos que nos cuentan por los comentarios que nos están de 59, se acaba de sumar Mónica Díaz compartiendo nuestro programa, al igual que Mario Sarti Gutiérrez, ellos son el 58 y el 59, por ahí vi Edgar Arevalo, que también nos cuenta que ya compartió y se pasó después a vernos en YouTube. También vi por ahí que estaba Marvin Baquiax, en fin, Jorge Isaac Coyoy Álvarez, gracias, en fin, gracias a todos los que están compartiendo y que estoy segura nos van a permitir llegar a las 100 veces compartidos hoy. Antes de irme a la pausa, por cierto, los que tengan calor, por favor, no dejen de probar los sabores del verano, de lo que llamamos verano en Guatemala, que nos ofrecen nuestros amigos de McDonald's. Están buenísimos y qué rico, le van a ayudar a aliviar ese calorcito que hay en nuestra Guatemala. ¿Y cuáles son estos sabores que nos trae por estas fechas McDonald's? Pues bueno, nos trae el
McFlurry naranja crunch, cremoso helado de vainilla con topping líquido de naranja con chía y trocitos de galletas de vainilla. El sundae de mora, que el preferido de Jorge, que corre riesgos de perder esa preferencia, porque dice Jorge que quiere probar el McFlurry de naranja crunch. Bueno, vamos a ver. El viernes que me doy esos lujos, mañana lo voy a probar. Eso, muy bien. El pastelito de guayaba, el preferido de nuestra oyente Marta Isabel Niños y Fuentes. Ya va a decir Marta Isabel, ¿para qué les dije? Y ahora no me dejan de mencionar. ¡Qué barbaridad! O el top sundae limón, cremoso helado de vainilla con galleta Lotus triturada con topping de limón y crema batida. Esos son los sabores del verano guatemalteco, por supuesto, de McDonald's, amigos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Se fue María Dolores y no adivinó. ¿Qué? Aquí nos están preguntando, ¿y qué país es el segundo puesto del índice de la miseria? Nos los están preguntando, Argentina. ¿Sí? Argentina es el segundo puesto. Pero bueno, lo vamos a estudiar con un poco más de detalle, el índice, y lo vamos a compartir con ustedes, Jorge y yo, a lo mejor en el... ¡Ay, la semana entrante solo voy a estar un día, ¿no? Pero bueno, los días que uno esté, Jorge se va a entretener con el índice de la miseria. Y así va a mantener también entretenidos a los oyentes. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Muchas gracias a Marvin Baquiax, a Michelle Fernández, que también ya la había mencionado, que ya compartieron todo a pulmón. También gracias por todos los saludos que nos dejan, pero ya saben, me voy a enfocar en los que están compartiendo. José Calderón, que también ya compartió. Alfredo Champet Palacios, también gracias. Gracias a Mini Luisa Ramazzini, Ingrid Judith Castillo, Roberto García, Mari Carmen de Montenegro, Mario Alfredo López, también gracias a Virginia Taracena, Eli Bank de Orellana, Ramón Parellada, Paola Fallase de Ruiz, Shatsi Gutiérrez. Veamos quiénes más han compartido. Ludin Marroquín, ya lo había mencionado, Joaquín Cojulún Mejía, Carmen Berganza Andrade, Jorge Isaac Coyoy Álvarez, Edgar Arévalo, Judith Rodríguez, Mónica Díaz. Veamos, Danilo Castillo, Carlos Pereira, compañero del diversificado de George, dice aquí. Saludos, Carlos. Walter Fer Flores también ya compartió Gerardo Aguilar, ya compartió Eric Franco. ¿Cuándo es? ¿Ya habremos llegado ya a los 100? ¿Será que ya llegamos a los 100? Vamos a ver. Yo soy optimista, pero bueno, en fin, vamos a ver... Marito, 8. Vamos a ver si ya me entiende Marito. Quiero ver. Ah, sí, ahora sí ya entiende. Muy bien. Vamos a rápidamente a 69 veces compartido. Pues bueno, por lo menos ya vamos a llegar a los 75. Pero bueno, George, vamos, también gracias a Warren Orbo, que también vemos que ya compartió todo a pulmón, al igual que también ya lo hizo Juan Diego. Muchas gracias a ambos, a Lorena Juárez de Rosales, a Armando Maldonado, y para esto tengo yo abandonados a nuestros amigos en Twitter. Vamos rápidamente a Twitter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Verónica y Antonio? No me han dicho todavía presentes. Bueno, entonces vamos a YouTube, a ver si tenemos algún pendiente ahí con alguno de nuestros amigos que nos están viendo. Sí, Roland Mitri, Cabal Edgar Arévalo, Jackie Díaz, y muchísimas gracias a ustedes, que también, por cierto, nos pueden compartir por medio de YouTube. Pero bueno, ahora sí, vamos a la famosa encuesta de Prensa Libre. Hoy sí tenemos un montón de temas. Vamos con Jorge para que nos digan quiénes ocupan los primeros 4 lugares y realmente deberíamos decir los primeros 5 lugares, porque las primeras 3 parece que tienen problemas, George. Entonces mencionemos quiénes son los primeros 5 lugares, aunque el quinto venga con un lejano 3.8%. Pero a ver,
Sandra Torres, Sandra Torres tiene 20.7%, Suri Ríos tiene 15.9%, Telma Aldana tiene 9.5%, Alejandro Yamatei tiene 7.4% y Roberto Arzú tiene 3.8%. Esos son los primeros 5. Esto es en la intención de voto. Eso es ya vamos después a ir, tranquilo, vamos, no corras porque sentí que te ibas para otro lado. Primero vamos con el tema de la intención de voto. Va. Entonces, ahora, otra vez, Sandra, vamos primero con los... ¿Por qué estamos incluyendo a Alejandro Yamatei y a Roberto Arzú? Repito, porque las primeras 3, como bien saben ustedes, corren riesgo de que al final no puedan participar. ¿Viste cómo se llama el meme que estuvieron circulando hoy, no? A ver, ¿qué meme estuvieron circulando hoy, George? Uno de que está un señor en una imprenta que se... sí, ya lo vi. O sea, mire, mándeme a hacer uno donde solo vayan Sandra y Suri, uno donde van Sandra y Telma, otro donde van las 3 y otro donde no va ninguna de las 3. Y faltó uno donde va Suri y Telma Aldana. Sí, es un meme donde hay un señor así en una imprenta y escuchando el teléfono. Entonces le dice, mire pues, imprima unas papeletas que no tenga Telma. Y por si acaso, impriman unas donde tampoco esté Suri. Pero, por si las moscas, impriman otras donde no esté Sandra. Y como uno nunca sabe, impriman unas donde no estén las 3. Y unas donde sí estén las 3. Qué relajo, George, qué relajo. Y esto es precisamente porque las 3 tienen problemas. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con ya que ya los de Semilla presentaron hoy el amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con la candidatura de Telma Aldana. Pero repito, ya mañana con más información nosotros vamos a poder comentar esta nota. Pero ahorita vamos a esto. Por eso es que mencionamos a Alejandro Yamatei y a Roberto Arzú. Pero ahora nos vamos a enfocar porque son los del pelotón de persecución. Un hecho curioso, Jorge, que al final se separaron en grupos, pues tenés que separar en grupos los análisis. Nosotros estamos incluyendo a Telma Aldana, aunque Telma Aldana, ya que su intención de voto es menor del 10%, realmente se le debería de ubicar junto con, y esto le va a doler a algunos, pero es lo que nos muestra la encuesta, ubicarla dentro del grupo de Alejandro Yamatei y Roberto Arzú. Las que están encabezando realmente la contienda hoy está entre Suri Ríos y Sandra Torres, debido a que el margen de error es un 2.8%, Jorge. Hasta en algún momento podrías considerar que podría existir un empate técnico entre Suri Ríos y Sandra Torres, lo que quiere decir que esta encuesta afecta a Suri Ríos. ¿Por qué? Porque ya ahorita Sandra Torres debe haber llamado a Gloria Porras a decirle, Gloria, no podés dejar que participe Suri. Así que me urge que pongas en orden a los del ACC para que de una vez por todas bajen de esa nube a Suri, y que sepa que cómo está eso de que me viene pisando los talones. Nada que ver. Pero bueno, en fin, amigos, lo interesante y que llama la atención es eso, Jorge. El que, contrario a lo que muchos pensaban, la que según ya esta encuesta, porque en febrero, en las encuestas de febrero se peleaban el segundo lugar Telma Aldana y Suri Ríos. Hoy ya Telma Aldana lo que está es peleando el tercer lugar con Alejandro Yamatei. Yo no sé si esto se debe a que ella precisamente no ha podido hacer campaña por todos los problemas legales que tiene. Y así lo pone todos los días. Ese es su tuit diario. Sí. Va contando ahí cuántos días lleva de no campaña. Pero al final, Jorge, lo interesante aquí es, tú lo mencionaste, se pueden utilizar las redes sociales. Pero otro dato importante también es que de las 3, las que tienen más seguidores
en Twitter es Suri Ríos, si recuerdo correctamente la información que ha circulado. En este orden, Suri Ríos, lo crea o no usted, Sandra Torres en segundo lugar y en tercer lugar Telma Aldana. Así que después de ver esta encuesta, Jorge, todavía deja más dudas y sobre todo por quienes vienen después de ellos. Y o sea, ni Alejandro Yamatei ni Roberto Arzú, y si incluimos a Mario Estrada, por favor, nada que ver. De hecho, yo la división que haría sería los que están arriba de 10 puntos, que en este caso básicamente son Sandra Torres y Suri Ríos, luego los que están entre 10 y 5 puntos, que son Telma Aldana y Alejandro Yamatei, y luego los que están de 5 puntos al margen de error, que sería 2.8, que básicamente son Roberto Arzú y Mario Estrada, y de ahí todos los demás. Esa sería la división que yo haría así de cómo están. Qué horror, ¿no? Pero bueno, en fin, algo tenemos que encontrar, Jorge, así que va a ser importante que después de Semana Santa, en el mes de mayo, empecemos con las entrevistas que podamos llevar a cabo. Y por supuesto, con toda la información que ya ha circulado, irla nosotros recopilando para luego poder ya compartirla con los oyentes, para que tengamos claro cuál es la visión de los candidatos, no solo a la presidencia, sino también como diputado al Congreso de la República, que son al final los que yo considero los más importantes. Ahora, por cierto, una corrección. En el quinto lugar va don Nulo. No, yo voy a hacer algo más. En primer lugar, gracias, George. En primer lugar van Nulo y en blanco. Sumar lo que suma, esos dos suman 21.4. Sí. En primer lugar va voto nulo y voto en blanco. Ahora el reto para aquellos que están impulsando el voto nulo, el reto es convencer a esos que lo han dejado en blanco que voten nulo. O sea, porque entregar la boleta en blanco no tiene ningún efecto. Si los que simplemente entregan la boleta en blanco creen que eso implica que el voto es nulo, están equivocados. Voto nulo es tachar toda la ¿cómo se llama? Tachar la papeleta. Ahora, tachar la papeleta o póngale algún texto ahí o lo que quiera. Pero a los del Parlacén, por favor, insúltenlos, ya lo digo. Yo estoy promoviendo el voto nulo al Parlacén. Pero ahora, Jorge, yo quiero mencionar algo en lo que respecta a la papeleta. Tú que tenés ahí eso a la mano, podrás ver que cuáles son los lugares que se pelean generalmente las personas. Las esquinas superiores. Y la última. Y la última. Pues recuérdate por la sí. Curva esa de lectura de la gente. Y a pesar de que Telma Aldana, porque lo hicieron de forma, a mí me sorprendió lo baja que salió Telma Aldana. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella está en la esquina superior izquierda, Telma Aldana, porque como lo hicieron en ¿cómo se llama? En forma alfabética, aún así, pues salió muy por debajo dentro de este contexto, por favor, de las preferencias de la mayoría de los que han expresado ya una opinión de por quién van a votar. ¿Te diste cuenta? Sí. Porque según esto, según la idea que tienen algunos, pues debería de haberla beneficiado el ocupar la campiña, la esquina superior izquierda. La que sí la debe de haber ayudado, y por eso medio aparece esa Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que por cierto, qué gruesos, los cacharon vean que son unos ladrones, o sea, pero si eso ya todo el mundo lo sabe, lo capaz. Pero de nuevo, ¿cómo es posible que se les permita hasta que se hayan inscrito como partido político, Jorge? Eso es otro reclamo en contra del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, regresemos otra vez al punto de que los cacharon a ellos y a los de Bien. Bien es el partido de Alfonso Portillo. Los cacharon en Petén, en su sede en Petén, robando energía eléctrica. Y esos son los que pretenden con su nueva propuesta de los pueblos pluriculturales, multiculturales, universoculturales, yo qué sé, espaciales, lo que usted quieran.
Se supone que vienen a cambiar Guate, sí, cambiarla para qué. Menos mal que no llega, pero ni al 2%, que es interesante porque si sumas a los partidos que representan a la izquierda extrema, no llegan al 3-4%, si muchos sumados, todos los que se consideran los más extremos, ¿no? Como en sus votos, incluyendo a los ladrones de Codeca del MLP. Pero bueno, en fin, eso era algo que yo quería comentar en lo que respecta a la papeleta, que me llamó la atención. Es decir, genio y figura hasta la sepultura. Sí, pero bueno. Ellos son ladrones de energía eléctrica, no lo pueden evitar. En fin, ahora, yo les dije que yo iba a hacer un pronóstico, y lo voy a hacer. Si las elecciones hubieran sido el 27 de marzo, digo el 27 de marzo porque según la ficha técnica es cuando terminaron de recabar los datos, ¿correcto? Sí. Si las elecciones hubieran sido el 27 de marzo, la que considero... antes de mi cumpleaños. Sí, un día antes del cumpleaños de George, la que considero hubiera ganado las elecciones es Suri Ríos. ¿Por qué Suri Ríos? Porque vamos ahora al que Jorge moría porque les comentáramos. El voto en contra. O sea, el que por quien nunca, pero nunca de los nunca votarías. El antivoto, como se le ha llamado. Sandra Torres, 49%. 49%. Nunca, bajo ningún punto de vista, ni siquiera coaccionado, votaría por Sandra Torres. Aquí me llama la atención que aquí sí está en segundo lugar Telma Aldana. 32% Telma Aldana. Tercero, Roberto Arzú. O sea, sí está entre los 3 primeros lugares, pero del antivoto, Roberto Arzú, con el 25%. Mario Estrada con el 21%, y Suri Ríos apenas tiene un 18%. Digo, apenas es un montón, pero apenas un 18% comparado con Sandra Torres, Telma Aldana, y Roberto Arzú y Mario Estrada. Y está empatada en ese 18% con el que viene en cuarto lugar, que debe estar muriendo de las ganas de que ninguna de las 3 compita, ni Sandra, ni Suri, ni Telma, que es Alejandro Yamatei, empatados con un 18% de antivoto. Entonces, si tomamos en cuenta, Jorge, si fueran las votaciones con ese antivoto que tiene Sandra Torres, pasarían obviamente a segunda vuelta Suri Ríos y Sandra Torres, y en la segunda vuelta o en el balotaje, como lo que prefieran ustedes llamar, al 27 de marzo. O sea, yo no digo si hoy a lo mejor ya cambiaron las cosas y el que ganaría es Amílcar Rivera, por mencionar cualquiera de los que José Luis Chea Urruela, que va en último lugar. Bueno, según están empatados con Danilo Roca y Benito Morales. ¿Quiénes están en último lugar empatados? Danilo Roca de Avanza, Benito Morales de Convergencia y José Luis Chea del PPT. Bueno, saber, del 27 de marzo para hoy, 4 de abril, a lo mejor alguno de ellos se encaramó. Pero lo dudo mucho. Perdón si me están escuchando ellos o algunos de sus seguidores. Pero, en fin, no, pues sí, ¿qué voy a hacer? Ya me reí de estas candidaturas. Pero bueno, en fin, el punto, George, es que si las elecciones hubieran sido el 27, pasan obviamente a segunda vuelta Suri Ríos y Sandra Torres. Y en esa segunda vuelta, por el antivoto, gana Suri Ríos. ¿Qué pensás? Es mi pronóstico de un hubiera que no se dio, porque no hubo elecciones el 27 de marzo, sino solo para poder realmente hacer un análisis, relacionar los datos que nos proporciona la compañía ProDatos. Okay. Sí. Pues yo tendría que avalar tu pronóstico.
Eso, George. Ya vieron el pronóstico de MY avalado por Jorge Jacobs, ya ni el Tribunal Supremo Electoral. Adelante. Sí, eso es con los datos de esta encuesta y a ese momento, ¿verdad? Y hay algunos otros datos interesantes que yo creo que hay que considerar, como por ejemplo el hecho de que Sandra Torres tiene realmente su fuerte, el que siempre se ha sabido, pues, pero que con esto también aparece en la encuesta, es en el área rural, en donde tiene un 31.3% de intención de voto, versus la que va de segundo, que es Suri, que tiene un 9.1% en el área rural. En esta encuesta, y generalmente lo hacen así, y dividieron ya a la hora de hacerlo regional entre el área metropolitana, que básicamente es aquí Guatemala, el departamento de Guatemala, casi todo. Luego el interior urbano, que son todas las áreas urbanas en el interior, y luego el área rural, que ya es fuera de las ciudades, o sea, literalmente así en el campo. Y en el área rural es donde está realmente el fuerte de Sandra Torres, y que eso al final tiene mucho que ver con el hecho de que muy probablemente es de las que más conocen, porque ya ha estado en el ojo público desde hace 20 años, ¿no? Entonces eso abona a que en el interior, en el área rural sea la que además tenga la mayor intención de voto. Repito, ahí sí la diferencia sí es grande, 31.3% versus la que va en segundo, que es Suri, que tiene un 9.1%. Y aquí Telma Aldana tiene apenas un 4.5%. Luego en el interior urbano, o sea, en las áreas urbanas, pero no fuera de aquí del departamento de Guatemala, Suri Ríos es quien va en primero con el 21.6%, Telma Aldana con el 13.2% y Sandra Torres con el 10.9%. Y más o menos esa misma relación, aunque distinta, se mantiene distinto por los porcentajes, se mantiene aquí en el área metropolitana, en donde Suri Ríos va en primer lugar con el 25.2%, Telma Aldana en segundo con 18.3% y Sandra Torres con 9.9%. Entonces es interesante esa parte, y a los que quieran ir a ganarle espacio a Sandra Torres tendría que ser en el área rural, pero como realmente es muy disperso, yo creo que se van a tener que enfocar en las áreas urbanas, que es donde ella tiene, presumo que ahí es donde está el mayor voto en contra. Yo quiero hacer un comentario, George, en lo que respecta a ese tema de la del voto, y lo voy a hacer como yo le ofrecí a los oyentes, con los datos que considero importantes tomar en cuenta. Ahí en la encuesta de hoy, y aquí vamos a ir ya terminando con este análisis, hay las razones que inclinan a votar por los principales candidatos, porque obviamente ya la relación de Sandra Torres con los narcotraficantes debe ser más conocida en el interior que en las áreas urbanas. ¿Me explico, George? Sin embargo, ves que eso parece que no la afecta a ella, porque según las razones que inclinan a votar por ellas, eso me llamó la atención. En el caso de Sandra Torres, porque es una populista, básicamente. El 53%, los que dicen que van a votar por ella porque es una populista, porque les ofrece programas solidarios. Léase, está comprando votos porque les está ofreciendo que les va a tirar limosnas de lo que ella deje, que no se lo robe. Otros porque dicen que da confianza, ese 15%, mis gordos, ¿quiénes serán? ¿Cómo va a dar confianza a Sandra Torres? Y luego el 14% dice que no es corrupta. ¿Dónde habrán vivido durante el gobierno de Álvaro Colón? Y otras razones, 18%. Entonces, cuando tú ves que independientemente de la relación que ella tiene con los narcos, no parece ser que en el interior no les importa. Y cuando te enteras de cosas como las de este grupo de vecinos del área donde aterrizó uno de esos aviones desechables, y digo aviones desechables porque hasta un jet desechan los narcos, George.
Sí. ¿Te imaginas cuánto les dejan la guerra perdida contra las drogas? Con razón hay intereses enormes. Sí, porque un jet de esos baratos son varios millones de dólares. O sea, cuando ves que dejan tirado ahí un jet, que lo que les interesaba era la droga que iba en el jet, y el jet, ahí quédense, lo llevan con él lo que se les antoje. Ahora va a ser el avión presidencial. El avión presidencial, el jet. Bueno, en fin, después de la extinción de dominio. Cuando ves que ahí en tu terruño, George, en Reu, resulta que hay alrededor de 200 vecinos del área donde aterrizó la otra. Por el Manchón. Sí, por el Manchón, que no dejan que pasen ni los policías ni el ejército. ¿Y a quiénes están protegiendo? Están protegiendo a los narcotraficantes que no lograron huir con lo que aparentemente la mercancía que llevaban en ese avión. Entonces, ¿por qué? Porque los narcotraficantes, es tanta la miseria que los narcotraficantes hacen algo similar a lo que está ofreciendo Sandra Torres, programas solidarios. Ellos sí cumplen, les regalan dinero a la gente, entonces les ponen dentista, les pagan un médico. Entonces, al final, es increíble cómo el hecho, a nosotros nos indigna pensar que una señora corrupta, relacionada con criminales que no se tocan no dudan en mandar a asesinar a alguien, que violan, que secuestran, que extorsionan, no le afecta en el interior, en el área rural. ¿Por qué? Porque ahí, tristemente, se han mal acostumbrado nuestros compatriotas a vivir de las limosnas que les dan otros. Entonces vean lo importante que es dar esta batalla a las ideas y lo importante que es compartir todo a pulmón. Vamos a ver si logramos llegar a los 100 veces compartidas todo a pulmón. Va 78 veces compartido, por cierto. Carol Piedrasanta nos dice, no sé qué, palangana, dice, todavía hay quienes votan por una palangana o una vacinica. Ay, qué horror. Luego Gloria Bocanegra nos cuenta que ya compartió, muchísimas gracias. Y dice Carol Piedrasanta, ¿se puede saber el porcentaje de abstención, George? En este caso yo creería que la abstención son los votos en blanco, porque no... Pero vamos a ver, porque recuerden que esta es la primera de 3 entregas que van a venir, o sea, hoy, mañana y el sábado terminan. Sí, de información de esta encuesta, ¿no? O sea, ellos obviamente obtienen muchísima información en esas encuestas. Que por cierto, alguien pregunta también ahí en YouTube, vamos a ver, Jackie Díaz dice, yo quiero saber a quién encuestan, porque a mí jamás me han tomado en cuenta para esas estadísticas. ¿De dónde salen esos datos? Gracias. A ver, yo le voy a leer otra vez a Jackie Díaz la ficha técnica, porque aquí la tenía yo a la mano en caso de esta pregunta. Aquí vamos, Jackie. Esta encuesta fue llevada a cabo por la compañía ProDatos. El tipo de investigación es conocida como concluyente descriptiva, o sea, solo describen. El universo se supone que son los guatemaltecos, hombres y mujeres de 18 años y más, residentes en áreas urbanas y rurales. La muestra son 1,200 entrevistas con un margen de error del 2.8% a 95% de certeza, y visitaron 124 puntos muestrales, o sea, estuvieron en 124 municipios, diría yo, o por lo menos distribuidos en todo el país. Y la recolección de datos se llevó a cabo del 19 al 27 de marzo de 2019. Esa es la información que nos proporcionan. Josmano también ya dice que ya compartió, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, nosotros vamos a ir a una pausa. Lo bueno es que hoy nos podemos pasar unos minutos porque nos deben 15 minutos los amigos de la 102.1 FM y ya les pedí aquí a Ángel y a Mario que les avisen que hoy vamos a tomar parte de esos 15 minutos que nos deben de ayer, porque nuestro invitado es el licenciado Carlos Moscoso, el abogado del coronel Chiroy. Dejaremos para mañana, Jorge, y sí creo que es importante tratarlo, y mañana va a ser uno de nuestros temas prioritarios, la respuesta que da Consuelo Porras, la fiscal general, en lo que respecta a esos extraños tiempos
en los cuales se presentaron las acciones en contra de Sandra Torres. Ese presentarlo un día después de que queda inscrita, ¿por qué? ¿Por qué? Esa pregunta, doña Connie, no la ha respondido. Pero mañana vamos a comentar su comunicado de prensa. Antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante. Adelante, George. Sí, solamente comentarles de que si usted tiene en su empresa mercadería ahí regada que no sabe qué hacer con ella porque no tiene dónde almacenarla, pues puede utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde chiquitas a grandes en distintas ubicaciones, en las zonas 18, 4, 13, en la zona 11, en Majadas, en el Aguilar Batres, también ahora allá en Mushbal, y con control de acceso y seguridad las 24 horas, y adicionalmente usted puede atender ahí en las instalaciones de ellos a sus clientes o proveedores, o sea, recibir ahí la mercadería y también entregar ahí la mercadería. Así que si quiere más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues comentarles de que WhatsApp se está añadiendo al grupo de empresas que están tratando de ver cómo hacen para reducir las fake news, y una forma en que lo está haciendo debido principalmente a problemas que ha tenido en la India. Imagínense, recuerden que la India es el segundo país más poblado del mundo, y entonces lo que hicieron fue añadir una nueva opción que la encuentra usted en la parte de configuración, y dentro de configuración en cuenta y privacidad y ahí los grupos, le va a dar, si ya actualizó su aplicación, le va a dar la opción de quién lo puede agregar, sea nadie, mis contactos o cualquiera, que quién lo puede agregar a un grupo de chat. Entonces, ¿ha visto usted que a veces lo añaden a uno a grupos de chat en los cuales uno no quiere estar? Pues esta opción es precisamente para evitar eso. Entonces, si usted le pone que no, que nadie lo puede meter a grupos o solo sus conocidos, por ejemplo, los que no estén dentro de ese grupo les van a tener que enviar una invitación así por aparte y que usted la autorice, entonces, para poder meterlo a un grupo de chat. Así que esa es la forma que encontraron los de WhatsApp de cómo mejorar o tratar de evitar un poco la propagación de fake news. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Ya sabe que contigo aprendí que ya no importa la distancia. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Todo a pulmón. Estamos de regreso en Todo a Pulmón. 8, Mario, porfa. Estamos de regreso en Todo a Pulmón, amigos, y tal y como les había comentado, me va a acompañar en esta parte el licenciado Carlos Moscoso, quien es el abogado del coronel Chiroy, para que, por cierto, se aclaren varios puntos en lo que respecta al caso del coronel que estuvo preso casi 6 años recordarán ustedes la tragedia que se vivió en la cumbre de Alaska. Pero para que la recordemos, por si acaso alguno lo ha olvidado, voy a compartir con ustedes un video que ha circulado en redes sociales donde el mismo coronel Chiroy cuenta este hecho. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar algo muy importante, que como ya vienen las vacaciones, por favor, no se le olvide cuidarse. No se le olvide llevar su Equinacia Blend líquida de ELA. No cualquier Equinacia, por favor. La Equinacia de ELA que usted encuentra en las tiendas de GNC o GNC. Y por cierto, mañana, con un poco más de tiempo, les voy a explicar la diferencia entre el fresco de aloe vera, entre comillas, que usted puede encontrar en tiendas y supermercados, y el aloe vera gel de ELA. Ambos tienen aloe vera, pero no son lo mismo. Es una cosa muy, muy diferente. Y yo quiero recordar que el que yo, Marta Yolanda Díaz Durán Alvarado, recomiendo,
no son los frescos que usted puede encontrar en tiendas y en supermercados de aloe vera. Yo recomiendo el aloe vera gel, único en el mercado en Guatemala, para cuidar su sistema digestivo. ¿Y dónde lo encuentra? En el 49 50 34 14, 49 50 34 14, que es el WhatsApp de ELA. Pero bueno, amigos, ahora sí, después de esto vamos bueno, primero darle la bienvenida a nuestro invitado, licenciado Moscoso. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver en este video, en este momento, este video que entiendo que usted ya conoce, en el cual pues se cuenta el mismo coronel Chiroy qué fue lo que sucedió ese fatídico día en la cumbre de Alaska. Así que estamos ya listos. Adelante, Mario. Triste, mi otro hijo ese llora, papá. ¿Cuándo va a regresar? Ya no aguanta esto, papá. Eso, yo creo que es lo más difícil, ver crecer a sus hijos. Llega el Día del Padre, no puedes compartir con ellos. Eso es terrible. Yo llegué al kilómetro 169, es decir, 1 kilómetro antes, donde supuestamente se encontraba la manifestación. Ahí fuimos objeto de un ataque masivo de parte de la población, donde nos atacaron a través de una emboscada, porque fue un ataque sorpresivo. Nos salieron desde las montañas, de la milpa, cosa que nosotros nunca nos imaginamos que iba a tener un enfrentamiento de esa naturaleza. Los inconformes se armaron con palos, piedras y machetes. En esos momentos, Radio Cadena Sonora transmitía en vivo lo que ocurría. Yo no tuve la oportunidad de poder dialogar con la población. Mi intención era dialogar con ellos. No tuve la oportunidad, yo hasta el día de hoy no crucé ni una palabra con la población, no lancé ni una piedra, no ordené, ni siquiera accioné mi arma. Entre los elementos de la policía y elementos del ejército, quienes dispararon primero armas de fuego fuera de lo que es las bombas lacrimógenas. Fueron los antimotines. ¿Pero de cuáles? ¿Del ejército o de la policía? De la policía. Ellos son antimotines de la Policía Nacional Civil. Ellos son del ejército. Antidisturbios del ejército. Esto, antimotines de la Policía Nacional Civil, ¿eso es lo que usted observa? Sí. ¿A primera vista? Sí. ¿Sí? Sí. Las circunstancias se dieron porque se quedó la mujer, la soldada Ana Rosa Cervantes, se quedó dentro del camión, y el propósito de la operación era incendiar el camión con la señorita adentro. De eso, por rescatarla a ella, fue que los soldados procedieron a disparar al aire para poder replegar a la población y poder rescatar a la señorita. Desde el momento que rescataron a la señorita, dejó de existir fuego. Cuando la señora juez nos cambió el delito, porque cuando nosotros en la etapa intermedia demostramos de que los hechos no encajan dentro de lo que es ejecución extrajudicial, viene el MP y mete un amparo en la sala segunda, y cuando pierden ellos el amparo final se van a la apelación en la CC, de como la CC es el último ente que define las decisiones, ahí entra la CICIG, se adhiere al amparo, pero la misión era presionar a los magistrados, ¿sí? Presionar a los magistrados para que resolvieran a favor del MP, y lo lograron. El MP hasta este momento ha metido 3 amparos. Imagínense, cada amparo tarda 2 años en resolverse. Durante los 4 años de Telma Aldana, que no se preocupó en lo absoluto, ni siquiera para ir al debate. O sea,
ella hizo más política que justicia en su periodo, ¿verdad? O sea, ¿qué se puede esperar ya al mando, o ya tratando de gobernar un país con esa tendencia malintencionada? La CICIG hizo un informe donde solo analizaron los documentos que le pusieron a la vista, pero ellos nunca fueron al lugar a constatar los hechos, y solo con los documentos que dieron a la vista hicieron un dictamen, y ahí el MP lo está proponiendo para que el perito de ese dictamen para confirmar su resolución al debate. O sea, ¿qué podemos esperar de un peritaje que no siquiera fueron al campo? Lo que yo dije esta fecha no ha cambiado, sigue siendo mi misma versión, porque no tengo nada que mentir, no tengo nada que ocultar, tanto yo como los soldados. Todos han narrado su historia, lo que vivieron ese día. Bueno, apreciables oyentes, ya escucharon ustedes, y aquellos que nos acompañaron en redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com, pudieron ver al mismísimo coronel Chiroy en este video narrar esos hechos que se dieron en octubre de 2012 en la cumbre de Alaska. Pero bueno, vamos con su abogado, el licenciado Carlos Moscoso, para que ya nos comente con más detalle lo que sucedió. Adelante, licenciado. Bueno, en cuanto a los hechos, este caso ha cobrado relevancia en los últimos años y también en las últimas semanas, precisamente porque el día lunes 25 de marzo se otorgaron medidas sustitutivas a los implicados en este proceso que ha sido denominado Cumbre de Alaska. Y este nombre se refiere precisamente al lugar donde ocurrieron los hechos, que es un lugar que se encuentra situado en el departamento de Totonicapán, en la carretera interamericana, específicamente en el kilómetro 170. Y en este kilómetro 170 es donde suceden los hechos como consecuencia de una manifestación que había sido convocada por los líderes de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, y esto derivado de ciertas alzas en los precios de la energía eléctrica. Como consecuencia de esto, pues se encontraban en el lugar agentes de la Policía Nacional Civil, también la unidad antidisturbios de la Policía Nacional Civil, y le fue ordenado al coronel Chiroy para que junto con su tropa se presentara, en este caso, al kilómetro 170. Sin embargo, cuando ellos se dirigían a ese lugar, ni siquiera pudieron llegar a ese kilómetro 170, sino que se detuvieron en el kilómetro 169. Y esto derivaba de que no podían seguir transitando por obvias razones. Entonces, como consecuencia de eso, yo desconozco realmente las causas del por qué los manifestantes en ese sentido se alarmaron como consecuencia de la presencia de los miembros del Ejército de Guatemala, e inició una especie de trifulca atacando a los miembros del Ejército de Guatemala. Obviamente los miembros iban organizados de cierta forma, y como consecuencia de este ataque, que fue desde varias posiciones, desde varios lugares, se dispersaron todos estos en diversos grupos pequeños. Y posteriormente también es importante mencionar que incluso los manifestantes quemaron un camión, si no estoy mal era un camión de volteo, era un camión particular. Y lo acabamos de ver entre una de las imágenes que salió en el video, fue precisamente el camión ardiendo. Exactamente, y también era la intención de ellos quemar un camión militar, que al final de cuentas lo lograron. Importante mencionar que en este camión se encontraba una de las que era que es miembro del Ejército, de hecho aún, que es la señora Ana Rosa Cervantes Aguilar. Ella se encontraba resguardando este camión, y los manifestantes pretendían quemar el camión con ella estando adentro. Entonces, lo que sucedió en este caso, pues cada uno de los miembros del Ejército buscó su propia seguridad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que aquí también había una unidad antidisturbios de la Policía Nacional Civil, y dentro de la acusación que ha realizado el Ministerio Público no se ha incluido a ninguno de estos miembros o agentes de la Policía Nacional Civil. Además, tampoco existe ninguna prueba material que pueda afirmar concretamente que los miembros del Ejército fueron los que realizaron o provocaron la muerte a las personas que fallecieron en ese día. Entonces, realmente es una acusación totalmente infundada. El Ministerio Público no ha hecho la investigación a la cual se
se encuentra obligada a hacer de una forma objetiva. En las autopsias que hicieron en el INASIF, ¿alguna de las autopsias o hay alguna evidencia que diga que haya alguien muerto con un arma de las que son de uso estándar en el ejército? Sobre esta pregunta es muy importante aclarar que los miembros del ejército utilizan un arma totalmente diferente a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional Civil, que en ese momento se encontraban en el lugar. Dentro de las pruebas materiales, dentro de los informes forenses que se hicieron, no existe ni una sola prueba que acredite que un fusil, o más bien una bala disparada desde un fusil por un miembro del ejército haya causado la muerte de ninguno de ellos. Por eso es que sostengo que esa acusación es totalmente infundada. Bueno, luego vamos a llegar a la intención del abogado de los que murieron en esta, que yo no tengo ninguna pena en llamarla tragedia, porque es una tragedia este tipo de enfrentamientos, y que se agrava la tragedia por el oportunismo de otros después. Pero bueno, según lo que nos menciona, licenciado, o sea, no hay ninguna prueba material en contra ni del coronel Chiroy ni en contra de los miembros de la tropa. O sea, las balas o las municiones que provocaron la muerte de los 6 que fueron identificados, porque hay un desaparecido, entiendo yo, de los 6 que murieron, ninguna de esas balas coincide con las municiones o las balas de los fusiles que llevaban el coronel Chiroy y los miembros de su tropa. Esto así es, tal y como lo entendí, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, el objetivo, según lo que yo he leído del abogado de las víctimas, es que esto sea, o de los que murieron, voy a decir yo, porque en algún momento si hubieran logrado linchar a la sargento, así es, si hubieran logrado linchar a la sargento que estaba dentro del camión del ejército, pues ellos serían los victimarios, porque hubieran linchado a una persona si la pretendían quemar. Entonces, los que murieron en octubre de 2012, el abogado de ellos lo que intenta y lo que ha intentado durante casi 6 años es que esto sea reconocido como un crimen de Estado. Y por eso es que entiendo yo están acusando al ejército. ¿Estoy en lo correcto? ¿O al coronel Chiroy y a su gente? Bueno, en este caso, en primer lugar, desconozco realmente si estas son las intenciones del abogado de los querellantes. También es importante mencionar que hay 3 querellantes en este caso. Están 2 querellantes por las víctimas y uno de los querellantes es en representación de los 48 cantones de Totonicapán. En este caso, pues, como mencioné anteriormente, desconozco de forma concreta cuáles serán las intenciones de los querellantes. Sin embargo, sí es común que se pueda responsabilizar al Estado por estos hechos, en dado caso se pudiera acreditar que efectivamente agentes del Estado han vulnerado, por ejemplo, derechos humanos. Esto se podría llevar incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un medio para someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, en el presente caso no existe ningún argumento que viabilice esto. Es decir, esta acusación no tiene ningún tipo de sustento y nosotros como abogados defensores confiamos en que este caso no va a llegar a una sentencia condenatoria. El Ministerio Público, ¿de qué acusó al coronel Chiroy y a los miembros de su tropa? ¿Y por qué cambió la juez o a qué cambió la juez la acusación? ¿De qué aceptó la juez que se acusara al coronel Chiroy y a su gente? Esta pregunta es muy importante porque nos permite entender de qué forma se ha desarrollado el proceso. Inicialmente la acusación se presentó en contra del coronel Juan Chiroy Sal y 2 más soldados por el delito de ejecución extrajudicial y por el delito de incumplimiento de deberes.
En el caso del resto de los 6 soldados, estaba por el delito de ejecución extrajudicial en grado de tentativa. Posteriormente, ¿qué pasa? En la audiencia de etapa intermedia, la jueza decide realizar un cambio de calificación jurídica y cambia estos delitos. En el caso del coronel Chiroy y los otros 2 soldados, lo cambia por el delito de incumplimiento de deberes únicamente, y en el caso de los otros soldados lo hace por homicidio en estado de emoción violenta. Este fue un cambio de calificación jurídica. Sin embargo, el Ministerio Público a su manera lo interpretó como si se hubiera tratado de un sobreseimiento. Y el sobreseimiento es algo que la ley, el Código Procesal Penal, en el artículo 404, contempla como una causal para apelar. Entonces el Ministerio Público apela. Posteriormente, la sala dice que no, que tiene la razón la jueza al momento de hacer ese cambio de calificación jurídica. Posteriormente a eso, el Ministerio Público plantea una casación. La Corte Suprema de Justicia en principio rechaza conocer esa casación porque estaba mal planteada. El Ministerio Público interpone una acción constitucional de amparo. Entonces la Corte de Constitucionalidad, al conocer y resolver, le ordena a la Cámara de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie al respecto. ¿Y qué sucede? La Cámara le ordena a la Sala nuevamente que se pronuncie sobre esto, preguntándole si es un sobreseimiento o es una calificación jurídica. Y la Sala, lavándose un poco las manos, lo que dice al final de cuentas, bueno, sí se trataba de un sobreseimiento y le da la razón al Ministerio Público. Evidentemente, contra eso existe una vulneración de derechos humanos, y es por eso que la defensa interpuso una acción constitucional de amparo. Pero todo este proceso nos ha llevado alrededor de 4 años. 4 años más 2 años y medio, que son el total de años en que han estado presos estas personas. Ellos las han sufrido esas consecuencias, y sus familias también han sufrido estas consecuencias. Vamos a ver, los hechos son en octubre de 2012 y desde esa fecha están presos 13, 14, 15, 16, 17, 18, o sea, fueron casi 7 años los que estuvieron presos. Para ser exactos, ellos fueron capturados, los hechos ocurrieron el 4 de octubre del 2012. Ellos son capturados el 11 de octubre del año 2012. Su audiencia de primera declaración es el 12 de octubre del 2012. Y el momento en que le dan las medidas sustitutivas fue el 25 de marzo del 2019. Estamos hablando de 6 años, 5 meses y 2 semanas. ¿Cuál es la pena de aquellos que son encontrados culpables? Y entiendo que ellos no han sido encontrados culpables, todavía se encuentran y luego quisiera que nos comentara en qué parte del proceso penal se encuentran y cuándo consideran ustedes que va a terminar al final y se va a llegar a una sentencia firme. Pero regresando otra vez al punto, si asumamos que ya hubiera pasado el juicio y hubieran sido encontrados culpables, y ya esta fuera una sentencia que se encontrara en firme, ¿cuál es la pena máxima que se les debió haber aplicado a los que fueron encontrados culpables? Bueno, en cuanto a esa pregunta, esto va de la mano con el tema del cambio de calificación jurídica. De momento, ese amparo al que hacía referencia anteriormente no ha sido resuelto. Es decir, que aún no sabemos con certeza cuáles van a ser los delitos por los que los soldados y el coronel Juan Chiroy Sal van a ir a debate. Entonces, de momento, únicamente conocemos que los delitos que constan en la acusación son ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. El delito de ejecución extrajudicial tiene una pena de 25 a 30 años, y en el caso de que sea en grado de tentativa, esta pena se reduce en una tercera parte. Sin embargo, si se mantuviera el cambio de calificación jurídica y se mantuvieran los delitos de incumplimiento de deberes y homicidio en estado de emoción violenta, es claro que estas personas ya cumplieron la pena, ya podrían incluso provocar lo que sería una revisión de esta pena, una redención de pena. En cuanto al estado en el que se encuentra el presente proceso, se encuentra pendiente una audiencia de ofrecimiento de prueba, que es la audiencia que se lleva a cabo previo a que se inicie con el debate. ¿Para cuándo está calendarizada esta audiencia? De momento no hay una fecha que haya sido señalada para llevar a cabo esta audiencia,
y precisamente porque ha sido del criterio de los jueces de que ese amparo detiene el proceso. Sin embargo, hay que hacer referencia y afirmar concretamente de que el amparo no puede suspender un proceso. Incluso el artículo 19 del Código Procesal Penal establece que no se puede detener el proceso por ninguna causa a menos que esté establecida expresamente en la ley. El amparo no es una causa que esté establecida expresamente en la ley. Entonces, pues obviamente, si a algunos les interesa que se lleve a cabo pronto esta audiencia, es a ustedes. Por supuesto, en todo momento, tanto el coronel Chiroy como los soldados han mostrado esa manifestación de voluntad de someterse a este proceso y incluso han solicitado que se avance con el proceso. El propio coronel Chiroy, en la audiencia del 25 de marzo de revisión de medida, argumentó que él era el más interesado en que se llevara a cabo el proceso para poder demostrar su inocencia, ¿verdad? También es importante mencionar que este plazo que excedió de lo razonable en el que ellos estuvieron en prisión preventiva, pues es una clara vulneración a derechos humanos. Recuerdo que en el año 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Guatemala y emitió un informe de país, y en ese informe de país concluyó que en el estado de Guatemala se usaba de forma excesiva la prisión preventiva y que esto constituía una de las más claras señales del fracaso del sistema de administración de justicia. Entonces yo creo que este tipo de casos lo que hacen es sentar precedentes para que no se vuelvan a vulnerar estos derechos en otros casos, que ha sido muy común en la situación actual de Guatemala abusar de esa prisión preventiva como si se tratara de una ganancia por parte de la parte acusadora, cuando no es así. Más aún, esa figura que ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la prisión provisional, que a muchos eso es lo que lo que han decidido los jueces a cargo del caso. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos, amigos, a terminar esta entrevista al licenciado Carlos Moscoso, quien es el abogado del coronel Juan Chiroy, y por supuesto a leer las preguntas y comentarios que ustedes han dicho, porque si tienen alguna duda, si quieren preguntarle algo al licenciado Moscoso, por favor escríbanos ya a Facebook Live, a Twitter, me pueden escribir en @MYDDA o en YouTube o en Periscope. Regresamos en unos minutos. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos de regreso en Todo a Pulmón y le quiero agradecer a todos los que se han sumado a compartir nuestro programa. 90 veces ha sido ya compartido hoy Todo a Pulmón. Solo nos faltan 10 para llegar a las 100 veces compartido Todo a Pulmón. Estoy segura que por lo menos 10 liberhéroes vamos a encontrar para que se pueda llegar a esas 100. Pero bueno, vamos a los comentarios que han dejado los oyentes. Aquí estos son temas de la encuesta, los dejaremos para mañana. Luis Figueroa, saludos Luis, dice, lo que hicieron con el coronel Chiroy y su tropa es una forma de tortura. Giancarlo Buonarini, malditos ONGeros de M, Derechos Humanos y la ONU, todos son la misma M, qué pena. Bueno, Giancarlo Bonarini agrega, nuestros soldados en el bote y estos malnacidos destruyendo el país a su antojo. Ivy Gutiérrez, investiga cómo se realiza una encuesta. Ok, esto también tiene que ver con el tema de las encuestas, apreciables oyentes. Así que voy a regresar con nuestro invitado, el licenciado Carlos Moscoso. Saludos a Verónica Ruiz, que dice presente vía Twitter. Voy a regresar con el licenciado Carlos Moscoso para que nos comente ya, gracias a Johanna Rosales, que nos cuenta que también ya compartió Todo a Pulmón, para que nos comente cuáles son los pasos a seguir ahorita, además de que se lleve a cabo esta audiencia. ¿Cuál es la expectativa de ustedes que suceda en las siguientes audiencias? ¿Hay todavía una posibilidad que esto ya no llegue a debate? Sería una pregunta.
más que hacerle. Y pues bueno, que si nos quiere compartir algo que usted considera importante que no hemos todavía mencionado en esta entrevista. Adelante. Bueno, en primer lugar, los pasos a seguir en el presente proceso, pues lo que se encuentra más próximo es esa audiencia de ofrecimiento de prueba. En esta audiencia de ofrecimiento de prueba es cuando se van a, como su nombre lo indica, a ofrecer o a enlistar, enumerar esos medios de prueba que posteriormente van a ser incorporados al debate. Luego de esta audiencia se llevaría a cabo el debate, y las expectativas que nosotros tenemos en este debate, como ha sido mencionado con anterioridad, derivado de que esa acusación no tiene un sustento real, no tiene un sustento ni siquiera fáctico ni probatorio, ya que, como lo mencioné, pues no existe una prueba que determine esa existencia real sobre la comisión de un delito, ¿verdad? Entonces, evidentemente estas deficiencias deberían imposibilitar que en este caso se dicte una sentencia condenatoria. Y yo creo que algo que me gustaría agregar es que todo este caso, lo único que nos ha mostrado es que existen serias deficiencias en nuestro sistema de administración de justicia. Y esto deviene, en primer lugar, desde los propios legisladores. Por ejemplo, al redactar el Código Procesal Penal hay un artículo que permite la prórroga de la prisión preventiva por un año. Perdón, que el máximo de la prisión preventiva debe ser un año y que este se puede prorrogar a solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, los legisladores no establecieron cuántas veces se puede prorrogar esta prisión preventiva y qué sucedía en el presente caso. Cada año el Ministerio Público iba solicitando esa prórroga de la prisión preventiva sin que existiera un límite al hacerlo. También estas deficiencias del sistema de administración de justicia vienen desde la posición o desde el punto de vista del Ministerio Público y en este caso de los querellantes, porque el Ministerio Público, la ley orgánica que rige el actuar del Ministerio Público les exige objetividad. Sin embargo, en este caso se suspendieron más de 23 audiencias por hechos que le concernían o que fueron culpa del Ministerio Público y de los querellantes. Fue una audiencia de revisión de medida que se suspendió 23 veces porque los querellantes no se presentaban. No obstante, que el Código Procesal Penal dice que esta audiencia se debe llevar a cabo con los que concurran a la audiencia. Y eso me lleva al siguiente tema. Creo que también es el momento de que los jueces también apliquen la ley según lo que han establecido nuestros altos tribunales en el país, que apliquen la ley sin temor, porque la prisión preventiva, como ha sido mencionado en varias ocasiones, debe ser una excepción, la regla es la libertad. Entonces no debe existir ningún temor de aplicar o de otorgar medidas sustitutivas en los diversos casos cuando se cumple con los requisitos que han sido establecidos en la ley. Y para finalizar, Carlos, ¿cómo se encuentra el coronel Chiroy desde que lo dejaron en libertad? Porque ya están él y toda su tropa en arresto domiciliar, ¿correcto? ¿Cómo se encuentra? Así es. Bueno, importante mencionar que dentro de las medidas que le fueron otorgadas al coronel y a su tropa fue un arresto domiciliar en el municipio y departamento de Guatemala. No obstante que todos los indicados en el presente proceso son de origen o son originarios de otros departamentos del país. Esto evidentemente pues les ha causado dificultades en cuanto a tener una relación directa con su familia, porque ellos viven en otros departamentos. Sin embargo, anímicamente, pues obviamente después de casi 6 años y medio de haber estado en prisión, ellos están bastante felices, incluso han encontrado ciertas situaciones bastante raras porque evidentemente han pasado encerrados totalmente, ¿verdad? Y en cuanto al trabajo, pues ellos siguen de alta en el ejército, están laborando, ellos tienen una identificación bastante grande en relación con el ejército de Guatemala y eso sería únicamente. Bueno, un favor, quiero aprovechar a pedirte ya aquí al aire, nos gustaría poder conversar con el coronel Chiroy y que sigamos el procedimiento necesario para que él venga y comparta con nosotros lo que fueron esos casi 7 años que estuvieron presos, porque considero que es importante para que entiendan muchos de nuestros compatriotas las consecuencias que tienen en la vida de personas de carne y huesos, las violaciones al debido proceso, porque realmente lo que ha habido en este caso es una violación continua
al debido proceso. Entonces, qué mejor que quien ha sido víctima de esas violaciones venga a contarnos, no sobre la parte legal, que ya lo hizo el licenciado Carlos Moscoso, sino lo que le ha representado a él en su vida, la relación con su familia y con sus hijos, que pues lo hemos escuchado decir, mis hijos crecieron sin que yo los pudiera ver crecer. Así que nos encantaría que el mismo coronel Chiroy esté aquí con nosotros. Perfecto, yo traslado el llamado al coronel Chiroy y ya les trasladaré la respuesta. Muchísimas gracias al licenciado Carlos Moscoso, que nos acompañó hoy en Todo a Pulmón. Antes de despedirme, amigos, es importante que ustedes recuerden que pueden escuchar ya en nuestros podcasts los programas de Libertópolis. Recuerden que, y mi sugerencia es que vayan principalmente en iTunes o en la aplicación preferida de ustedes, vayan y se suscriban a nuestros podcasts, y particularmente aquellos que viven en Estados Unidos, por favor, inviten a otros a que los hagan, que le den play y que no le pongan 5 estrellas a nuestros podcasts, y vean que si acaso el programa de hoy no debería ser escuchado por, voy a ser optimista, por millones de nuestros compatriotas. Ha sido un gusto acompañarlos. Antes de despedirme, les recuerdo que a las 6 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Contravía PM, y a las 7 de la noche María Dolores Arias en Más Negocios, junto con Chepe Ascoli. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón, y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.